Me acompaña Gustavo Méndez Caldera. Él es presidente de Doxa Panamá y de Doxa Venezuela, la única encuestadora que acertó casi al centavo en esta última elección. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que hay que añadir que Gustavo es alguien que ha estado presente a través de su encuesta desde la elección de 1989 y las ha acertado todas menos la de Pérez Valladares, que no participa. No participé, sí. Y en esa primera campaña tuve muchos recuerdos, tengo muchos recuerdos y muchas anécdotas, porque quizás era como la primera vez que había encuestas en campañas electorales aquí en Panamá y había muchos partidos políticos en coalición con Endara. Y bueno, había de todo, pues entonces esa encuesta me acuerdo que acertamos inclusive partido por partido. O sea, yo dije cuánto sacaba el panameñismo, que se llamaba El Partido Liberal Auténtico. Liberal Auténtico, etcétera, ¿no? Molirena también. Esta elección panameña venía pues con las grandes incógnitas, uno, de los independientes, dos, de cuánto iban a influir las redes sociales dentro del voto dentro de cada votante, y tres, un PRD que partió sobrado, es decir, ellos estaban por sentados que iba a ser casi coser y cantar. ¿Qué pasó en el medio? Mira, yo te cuento lo que yo investigué, ¿ok? Porque a veces las publicaciones de encuestas uno no sabe cuáles son las intenciones, que siempre pues hay una estrategia detrás de eso, ¿no? Y tú puedes decir están equivocadas, no están equivocadas, tienen una intención por detrás, etcétera, ¿ves? Pero en las encuestas que yo realicé, que fueron 5, eso fue cierto. Nito Cortizo en la primera encuesta tenía 38%, en la encuesta primera que yo hago. Y Rómulo creo que tenía 24%, o sea que en el fondo había una gran diferencia. Pero en el transcurso de la campaña, Rómulo lo que hizo fue subir y Nito bajar. ¿Okay? Esa es la realidad como tal. En la última, hablando de la última encuesta que yo entrego el día 29, porque yo termino campo el domingo 28, es lo que sale publicado. Y la interpretación es esta, pues, o sea, ¿qué pudo haber pasado? Porque yo te digo, en mi historial de 40 años de encuesta, quizás esta es la encuesta en que, vamos a decir, el resultado mío no ha sido tan exacto, porque yo doy el resultado por número exacto. Pudo haber sido, que es lo que yo pienso, que el fenómeno de haber bajado a Martinelli le trasladó los votos martinelistas, que te digo que pudiesen venir del disgusto o el pleito interno, digamos, que hubo en las primarias del partido, que al final se plegaron a Rómulo, pero viendo que ya Martinelli no era candidato, de pronto corrieron a Lombana, ¿ves? ¿A Lombana? A Lombana, sí. Yo tenía a Lombana en 15%, en esa última encuesta, creo. Él en una de las encuestas estuvo en 17, luego bajó a 16, luego estaba en 15. Entonces te digo, o sea, de pronto un último 3, 4% que tenía Rómulo, digamos, que se lo aportaba al final, porque ellos al final ya hicieron un clic en la campaña electoral, pero como bajan a Martinelli, yo creo que ese porcentaje pudo haberse ido a Lombana. La pregunta es, Cassis también representó un importante aporte a la campaña de Rómulo. ¿Se puede calcular cuánto? Mira, el principal aporte de la campaña de Rómulo fue Rómulo. Eso es evidente, porque es el candidato principal. Yo te diría que Rómulo por lo menos aporta el 24%, creo que fue la votación. Luego viene Cassis, y Cassis aporta por lo menos 3, 4, 5%. ¿Ves? Y el resto también lo aporta Martinelli, porque las campañas son de coalición, vamos a decir. Tú ves a PRD estaba bastante consolidado, el partido se vio que se unió, como decía la gente en la calle, decía es que el PRD viene con hambre porque tiene 10 años de veda, o sea, de verdad que ellos se unieron porque están cansados de no estar en el gobierno. ¿Ves? Pero si tú analizas las votaciones históricas del PRD, o sea, tú ves que el hoy presidente Nito Cortizo, que ganó las elecciones, pero evidentemente él aparentemente como candidato, como figura política
vamos a decir, no le aportó más al partido. O sea, prácticamente el 100% del partido votó por él, pero prácticamente casi nadie fuera del PRD votó por Nito, porque votó por Lombana. Porque hoy, por ejemplo, se ve que la victoria de Nito Cortizo se debe a ese 2% que aportó el Molirena, básicamente. Bueno, pero Molirena, mira, Molirena marcaba 0. O sea, sinceramente en las encuestas como partido, porque también no tú preguntas por partido, por candidato solo sin vicepresidente, por candidato unido al vicepresidente, etcétera, pero Molirena no aportaba, en las encuestas no aportaba. Ahora, esos son partidos, que Molirena es un partido como de 40.000, 50.000 votantes, que eso a la larga aporta, pues, y la diferencia fueron 40.000, o sea, 50.000, ¿ves? Entonces, en ese momento, pues, habría que contar cuánto tiene Molirena, a ver cuánto aportó. Discursos, cierres de campaña, planes de gobierno, ¿realmente el votante piensa en eso a la hora de ejercer su voto? El voto, la de la mayoría, no el voto ese pensado. Chico, mira, en una campaña cuando termina, tú cierras los ojos y te pones a pensar qué te acuerdas de la campaña. Sí, la campaña casi no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. O sea, para mí, y bueno, para mí el personaje de la campaña, para mí fue Rómulo Casís y Martinelli. Esos fueron los personajes de la campaña, porque Rómulo ya estaba sobrado. Perdón, Nito se sentía sobrado. Entonces, ya la gente no lo tomaba en cuenta, todo el mundo estaba pendiente. Y el nuevo fue Casís. O sea, también en las campañas electorales, lo nuevo es lo que convence, lo que atrae. Por eso, para mí, el único efecto que tienen los debates es que la gente va ahí a ver quién es quién. No para lo que dicen, sino porque el candidato tiene el chance de que es reconocido por todo el mundo. ¿Cuál es el éxito, por ejemplo, de Lombana? Lombana le larga, era una campaña sin eslóganes, pues, y casi sin plan de gobierno y sin muy poco además. Es interesante, ¿no? Fíjate, bueno, me estás preguntando, estoy pensando en este momento, o sea, no tengo la respuesta pensada con anterioridad. Pero si tú te puedes ver cuál fue el movimiento del sector independiente. Primero surgió Ana Matilde, y era la candidata y la que se veía y fue promocionada por los medios de comunicación, etcétera, ¿ves? Pero de pronto cayó y ahí quedó. Y surgió el otro candidato. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el independiente, vamos a decir, no tiene una lealtad partidista, porque no tiene un partido, pero tampoco tiene una lealtad política ni tampoco una lealtad de candidatura, sino él va por lo que en el momento reconoce, ¿ves? Una gente me ha preguntado, bueno, ¿cuál es el futuro de Lombana? Lombana, digamos, está como en un piso movedizo. ¿Por qué? Porque no tiene, el independiente no es independiente, ¿me explico? No es afiliado, no tiene identificación. Esa bandera blanca le puedes jugar en contra. Lo que quieres decir. Bueno, por lo menos yo creo que Lombana, ese 20% no le va a perdurar mucho. ¿Por qué? Porque el independiente ya se retira, no le interesan más las elecciones, ya tuvo su acción y no le gusta la política. Entonces se va a rebajar mucho. Entonces una encuesta dentro de 2 meses y la votación de Lombana no va a ser 20%. Otro de los fenómenos de estas campañas, redes sociales. ¿Es el mundo virtual tan alejado del mundo real? Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí ninguna campaña de red social de esta campaña me pareció buena. O sea, me parecieron muy normales, no dijeron nada, no, es más, creo que ni siquiera eran de refuerzo de lo que los candidatos o los temas que políticos hacían, ¿ves? Así que lo que se dice es que las campañas virtuales no son la campaña, son refuerzos a la campaña electoral. En Panamá sigue siendo la opinión pública la televisión. O sea, las encuestas que hacíamos, el 90% decía que se enteraba de noticias, etcétera, por la televisión. ¿Hay vida después de la muerte para el Partido Popular, para el Frente Amplio para la Democracia? Tú que conoces muy bien la política panameña, ¿y cuál crees, conociendo a Juan Carlos Varela, como lo conoces, el futuro del partido panameñista? Una pregunta dura que me estás haciendo, pero te la voy a responder. Mira, cuando uno estudia política o comportamiento electoral, uno estudia que el voto o la política la componen fundamentalmente 3 elementos. Uno, el liderazgo, que en la campaña electoral es el candidato. Segundo, lo que tú puedes decir, ideología, temática, programa, que en la campaña electoral, bueno, es las ofertas que el candidato tiene.
Y tercero es la, vamos a decir, la identificación, o las, llamámoslo identificación de una persona hacia un partido político. Esa identificación, porque el ser humano, el hombre, tiene la necesidad social de identificarse con algo. Por eso es que mucha gente se asocia con el Barça o con el Real Madrid. A mí me gusta el Barça, pero yo no conozco a nadie del Barça. Pero me pregunta quién me gusta, este señor. ¿Ves? O sea que tú siempre tienes una identificación con algo. Y esa identificación se traduce en la militancia. Entonces analicemos cada partido con eso, porque esa es la composición, no hay otra. Tú te pones a ver, analiza la campaña electoral, candidato, partido y tema. Y todo lo demás es pegado a eso. PP no le veo liderazgo, no tiene una temática actualmente, aunque tiene una ideología, pero ni la exponen, ¿de acuerdo? ¿Ves? Y la militancia muy reducida. El panameñismo, bueno, Juan Carlos Varela indudablemente fue el líder, pero ya fue, y creo que queda bastante golpeado su liderazgo. Porque se puede calcular cuánto de ese 90% que no votó panameñista, es decir, aplicaba un voto rechazo también a José Blandón, que por ejemplo el panameñismo en sus horas más bajas marca 18%, hoy casi bajado a la mitad. Completamente, completamente. Porque la cuarta variable que yo te digo que se aplica en una campaña electoral, que uno dice continuidad o cambio. O sea, inconscientemente cuando se plantea una campaña electoral, la gente dice, primero, lo que primero dice, no que por quién voy a votar, inconscientemente, sino dice, yo quiero lo mismo que tengo o quiero cambiar lo que tengo. Eso es una fuerza muy grande. Y fíjate que la mayor palabra que se utiliza en las campañas electorales es cambio. ¿Ok? Y en esta campaña, mira, el 80% no quería continuidad. Yo creo que Blandón... ¿Has visto eso tan alto antes en tus experiencias en Panamá? No, nunca antes. O sea, yo creo que el rechazo a este partido, a este gobierno actualmente, pues lamentablemente, y es lo que dicen las encuestas, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es muy alto y yo nunca lo he visto antes. Inclusive nunca lo he visto en otros países. ¿Puede recuperarse el partido panameño? El rechazo o la aprobación hacia el gobierno es mucho menor a la militancia del partido. O sea, que lo que te quiero decir es que la propia militancia, a pesar que tiene esas raíces tradicionales tan fuertes del panameñismo, rechazaban el gobierno actual. Por eso pregunto, es decir, ¿puede el panameñismo recuperarse en 5 años de una derrota tan histórica y una debacle tan grande? Mira, eso te puedo poner ejemplos. Yo, ni sí ni no, depende del gobierno actual. Depende del gobierno actual, depende de los factos. Yo creo que aquí en este país actualmente quedaron fundamentalmente 3 líderes nuevos, para no hablar, digamos, porque claro, para mí Martinelli hoy en día es un líder histórico de Panamá. Se convirtió pues al lado de Torrijos y de Arnulfo Arias. Entonces hablemos de los nuevos líderes, pues, o sea, evidentemente Lombana tiene expectativas. Rómulo Rux sacar 31% no es nada, o sea, no es nada malo, pues vamos a decir, se convierte en un liderazgo, diga lo que diga, o sea, pero es. Y por supuesto, Nito Cortizo, que comienza una nueva etapa en su vida y en el PRD, ¿ves? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, en Nicaragua pierden los sandinistas y a los 5 años volvieron otra vez. ¿Por qué? Porque ese gobierno no fue muy apreciado por la opinión pública. Si este gobierno no hace un buen gobierno y, bueno, si es malo, yo creo que aquí todo el mundo tiene chance, pues, incluyendo el panameñismo. ¿Conoces bastante bien este país? Y este país por primera vez en estas elecciones tuvo unas reglas del juego que yo creo que no terminaron entendiendo ni los que estaban participando en esta campaña. Es decir, yo tenía un profesor que siempre me decía, el nivel de atraso de un país es casi directamente proporcional a lo complicado de su sistema electoral. ¿Se aplica eso en Panamá? Sí, yo creo que fue muy enredado, o sea, muchas reglas, ¿ves? Que te limitaban. Por ejemplo, y además te digo, Carnavales cayó en la peor época. Después vino Semana Santa a una semana de la campaña electoral. O sea, fue muy complicado. La venida del Papa. O sea, te digo, yo tuve que hacer encuestas cuando vino el Papa. Entonces yo decía, bueno, esta encuesta cómo va a salir. Entonces el sacrificio que tuvimos que hacer, la inversión fuerte que tuvimos para poder mantener la encuesta, que tuviese, digamos,
credibilidad fue muy grande. Pues, o sea, fueron tres etapas que fue muy complicado para todos los candidatos. José Domingo Arias, alguien que hace pues 5 años exactamente llega al segundo lugar con el 31% también pierde la elección con el 31%, y eso era aire 2 años después. Es decir, ¿cómo alguien hace para retener o mantener pues a los pollos cerca del Por ejemplo, de Panamá, Martinelli, hermano. Martinelli, su primera elección sacó 4%, pero no paró, siguió. O sea, Martinelli cuando ganó tenía una campaña por lo menos de 6, 7 años. ¿Ves? Claro, tenía recursos que mantuvo, pero él se mantuvo 5 años visitando, como se decía, en los zapatos del pueblo, ¿no? Pero fueron 5 años de campaña electoral, no paró. ¿Ves? O sea, cuando un líder, o sea, y eso le digo, pues cualquiera de estos dos, de Rómulo o de Lombana, que se paren, se vuelven, como tú dijiste, agua. Hablando de, tú eres venezolano, parece estar en un callejón sin salida. Y esta opereta militar de la semana pasada lo reafirma. La salida que tú le ves a la crisis venezolana. Mira, Venezuela se ha convertido en un problema, vamos a decir, por lo menos hemisférico. Y ese es el tratamiento que se le está dando. Los venezolanos somos víctimas del grupo ese de Sao Paulo, que se planearon conquistar Sudamérica basado pues en Cuba, en Venezuela, y cogieron a Venezuela de alcancía, pues de la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Porque Cuba toda la vida le ha puesto los ojos a Venezuela. Cuba hasta nos invadió una oportunidad, siempre ha tratado de vivir de los recursos de Venezuela como actualmente lo está haciendo. Y te digo, yo creo que la solución primaria de Venezuela no está en Venezuela hoy en día. O sea, está... ¿Dónde está? En la negociación. Yo primero pongo en Estados Unidos. Ellos están sintiendo el efecto de la implicación que significa Venezuela al estar complicados con todos los grupos internacionales que son los principales enemigos de los Estados Unidos, y los tienen aquí ya en América, en Venezuela. En Venezuela hay sectores, zonas en donde están grupos de Hezbollah. Yo no sé, una vez expropiaron tierras para dárselos a los bielorrusos, ya uno no sabe. Los iraníes tenían una fábrica de bicicletas, y eran como 3 galpones, que no sabes, y no se vio una rueda de bicicleta, ¿ves? Entonces, tú tienes muchos grupos, mucha implicación y complicidades en Venezuela, que actualmente ya no, Venezuela como tal, por supuesto son la base del trabajo, pero Venezuela como tal, o la oposición de Venezuela, inclusive la dictadura que está planteada allí, no tiene la capacidad de solución. Pero, ¿qué les ha pasado a los partidos políticos venezolanos? Quedaron sin mano izquierda para salir de esta crisis de una forma, por lo menos, dialogada. Mira, te voy a echar una historia. Hay un historiador venezolano que se llama Tomás Polanco Alcántara, y él dice que la historia política de Venezuela se puede dividir en ciclos de 30 años. Y otro historiador que también murió ya, Ramón J. Velázquez, en una conferencia que yo estuve con él decía, y yo lo estaba escuchando, él decía, pero yo quiero agregar algo a eso, que es que después de esos 30 años en Venezuela, a diferencia de Colombia, en donde todavía están peleando los simpatizantes que representan a Bolívar y a Santander, en Venezuela, después de esos 30 años, no queda nadie que represente al líder que gobernó, o vamos a decir, o que fue el principal líder de esos 30 años. Entonces, dijo así, pues, ¿qué queda aquí de Juan Vicente Gómez, que ha sido después de esta... Después de esta ha sido el peor. El segundo, ya se convirtió en el segundo, porque la mayor dictadura ha sido esta, ¿ves? De Pérez Jiménez, nadie, ¿ves? Y entonces el ciclo democrático, que ya no fueron 30 años, fueron 40 años, cumplió su ciclo, pero al venezolano le gusta es tumbar lo que hay para construir nuevo. Eso quizás es uno de los efectos que tenemos nosotros los venezolanos. Por eso estos nuevos partidos que surgieron, Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, en el fondo todavía no han surgido, no se han desarrollado políticamente. Yo los veo porque el chavismo y el madurismo no les ha dejado crecer.
¿Queda algo del COPEI y de ADECO para salir de esta crisis? Que queda algo, muy poco. O sea, COPEI está dividido en varios sectores, inclusive dicen que hay un sector que conjuga con el gobierno. Bueno, hay líderes que fueron líderes muy importantes de COPEI que hasta favorecen algunas políticas del gobierno. AD también se dice que, o sea, AD no tiene pues nada, AD quizás tiene infraestructura, capacidad de maniobra, etcétera, ¿ves? Pero no para liderizar un país. Y termino con esto porque hablando de COPEI, hablando del PP, ¿qué le pasó a la utopía demócrata cristiana? O sea, a nivel mundial, fíjate Chile, o sea, prácticamente el único país donde funciona todavía y queda la democracia cristiana es Alemania. Bueno, y Europa, algunos países de Europa, pero Italia se acabó, Uruguay, bueno, Chile que era fundamental, ¿no? Colombia, la democracia cristiana nunca ha sido, siempre se asoció quizás a los conservadores, etcétera, ¿ves? Pero eso ha sido en todo, bueno, El Salvador, Panamá, Guatemala, todo también desapareció completo. Bueno, Gustavo, como siempre un placer. Muchas gracias. Seguimos en Next Noticias.